para poner en la agenda un tema que normalmente pasa desapercibido. Y el tema de la salud mental es un problema gravísimo en el Perú. Lo hemos conversado hace pocos días con el señor Basilaki de Cedro, porque no hay la posibilidad de atender las necesidades de la población, tanto psiquiátricas como psicológicas. ¿No es cierto? Me decían a mí, no sé si será todavía verdad, que lo que más se receta en salud son ansiolíticos. Lo que más se receta en salud son ansiolíticos. ¿No es cierto? Algo así como el 30% de la población peruana tiene depresión. Y sin embargo, no hay camas, no hay hospitales, no hay psiquiatras. 300 psiquiatras para todo el Perú en ejercicio es nada, para 30 millones de habitantes, ¿no es cierto? Y psicólogos hay un poco más, pero también no están repartidos homogéneamente en el territorio nacional. Para hablar de estos temas, estamos con el doctor Elmer Salas Asensios, decano del Colegio de Psicólogos de Lima. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días a todos. Bueno, hablemos un poco de los números, doctor. ¿Cuántos psicólogos hay en ejercicio en el Perú? Primero, de repente es necesario esclarecer que el Día Mundial de la Salud Mental es el día 10. Ah, bueno, disculpen, no hay ningún Desde problema. Yo tenía como el domingo 9, pero igual podemos Sí. celebrarlo desde hoy. Desde hoy y todos los días del año. Así es. Porque el tema de la salud mental es un tema prioritario que debe comprometer la política de salud necesariamente. Muy bien. Ahora, ¿cuántos psicólogos en ejercicio tenemos? Bueno, tenemos nosotros, en realidad tenemos 26.800 psicólogos colegiados. En todo el Perú. En todo el Perú. Pero fíjese, para 30 millones de Pero habitantes. de estos, ¿Ya? aproximadamente el 70% están en Lima. Exactamente. Es el primer problema, mal repartido. Sí, claro, mal repartido. A pesar de que se están abriendo programas de formación para psicólogos en diversas ciudades, sin embargo son insuficientes. Hay que hacer que sean atractivas las condiciones de vida en otras ciudades del Perú que lo son, ¿no? O sea, yo les digo, la calidad de vida en Cusco, en Arequipa, donde se escuchan, es de primera, de verdad. O sea, es como para que muchos jóvenes profesionales lo consideren colegios de buen nivel, más económicos, alimentación más barata, transporte más razonable que el tráfico horrendo de Lima. O sea, se vive una vida feliz, ¿eh? Por si acaso, le digo, paréntesis. Ahora, sobre esa base, doctor, ¿cuál es la demanda de salud en el área de salud mental? Vean, en el área de salud mental, trabajando en el sector salud, hay aproximadamente entre 1.300 y 2.000 psicólogos. Estos repartidos entre MINSA ¿Ya? y salud. ¿Nada más? En el sector que corresponde al sector público. Por eso, nada más, No hay 2.000 psicólogos entre salud y MINSA. Sí, no hay más. El resto están en Que el atienden campo al privado, 60-70% de la población. y O sea, el resto- todavía más grave. Lo que pasa es que la salud mental y la salud psicológica en particular no solamente está orientado a los temas de enfermedad mental. O sea, Claro, no, hay un abanico claro. así es, por eso. Claro. Hay un abanico de posibilidades para un psicólogo. Un psicólogo Pero, puede dedicarse claro. a ser psicólogo de escuela, ¿no es cierto? O puede dedicarse, por ejemplo, a hacer exámenes laborales, ¿no es cierto? O puede dedicarse al tema de salud mental, efectivamente, de enfermedad mental. O sea, estamos hablando de esquizofrenia, estamos hablando de depresión, estamos hablando de patologías. Pero doctor, lo que preocupa son las patologías, porque la patología es la que no se está tratando. Bueno, había una aproximación en cifras de que aproximadamente 5 millones de personas en nuestro país tienen algún problema de salud mental. 5 millones de En personas. Lima tenemos, por ejemplo, en los cuadros de depresión, la prevalencia es que para Lima metropolitana aproximadamente el 18% tendría este problema de depresión. Pero lo que quiere decir es que existiendo personas con estos trastornos, no todos llegan al Ministerio de Salud o llegan a las instituciones de salud, a la parte sanitaria. Muchas de estas personas desarrollan algunos de esos problemas y remiten por sus propios recursos, Así es. ¿no? Que no son necesariamente los mejores muchas veces, ¿no? Porque se recurre a prácticas que son, digamos, a prácticas que no son las indicadas para el tipo de patología que se está tratando. Y eso ustedes lo ven mucho, ¿no es cierto? Hay el curiosito, el chamán, el que le va a quitar la pena, el brujo que le va a hacer el amarre. No tiene nada que ver eso con la depresión, ¿no es cierto?
Y lamentablemente se recurren a este tipo de alternativas, si se quiere, porque no hay la posibilidad de recibir la atención que se merece en el Ministerio de Salud. Ese es el problema. Claro, pero tampoco no son las mejores. Acá lo que hay que garantizar es que estas personas, tanto, por ejemplo, sabemos que los cuadros depresivos y los cuadros de ansiedad son los cuadros de mayor prevalencia en nuestro país. Y las personas recurren a amistades o recurren al sacerdote, recurren muchas veces, como usted lo dice, al curandero para recuperar su salud. Y también existen otros profesionales que no tienen la formación y comienzan a hacer terapias o psicoterapia que no garantiza realmente la ayuda para esta persona que está desarrollando este problema. Lo que se necesita es un poco formalizar. Es verdad, es verdad. Vamos a tener que hacer una pausa, ahora a 8:30, me la piden exacta, y rezamos, por favor, con sus preguntas a través del Twitter también. Estamos hablando de salud mental, esa gran olvidada en los presupuestos públicos y tan demandada, y a veces, como digo yo, ignorada por el propio paciente y su familia, que ese es el peor, claro. Que es el problema más grave. Sí. Usted no sabe que lo necesita, pero ¿sabe qué? Lo necesita. Nos vamos a una pausa y volvemos. Volvemos. 227 y RPC 940-338-457. Estamos en entrevista con el doctor Elmer Salas Asensios, él es decano del Colegio de Psicólogos de Lima, hablando sobre salud mental, necesario. Así es. Doctor, ¿qué pasa con aquellas familias, por decirle que tienen un paciente realmente con una patología grave? Toda familia es pobre y tiene que salir a trabajar, ¿ya? Que es un clásico en la ciudad de Lima, y no tienen dónde dejarlo, ¿ya? Y por supuesto, en el Arco Herrera no lo reciben, en el Noguchi no lo reciben, en el Río Balizán no lo reciben, porque dicen que su familia lo puede cuidar. Pero su familia tiene un problema. Si uno de la familia lo cuida, ¿quién trabaja? ¿No? ¿Y quién come? Entonces, ¿cómo se enfrenta ese problema? Bueno, nuestras instituciones de salud, como el Instituto de Salud Mental y los hospitales como el Balizán y el Arco Herrera, tienen pues programas comunitarios, o sea, lo que se llama la salud mental colectiva, que son atenciones en la comunidad. Y si bien es cierto, esto no soluciona el problema, sin embargo, estas familias reciben habilidades para poder darle tratamiento y dar continuidad al Pero tratamiento. no es cierto, doctor, porque finalmente la familia dice, ya, yo sé cómo cuidarlo, ese no es el problema. Yo sé que tiene que tomar su medicación, yo sé cómo... El problema es que si yo lo dejo solo, puede hacerse daño a sí mismo o puede hacerme daño a otra persona. Entonces yo tengo que dejar de trabajar para cuidar a mi hermano esquizofrénico. Entonces, por supuesto, ¿qué hacen las familias? Lo dejan tirado a la calle, pues, con mucha pena, pero lo dejan que abre la puerta, se escapa, ¿no? Y esas son las personas que ustedes ven vagando por la ciudad, arrastrando un colchón, ¿no es cierto?, sucios, o la policía los recoge, y eso es la pura verdad, y los saca de Lima y los deja en la carretera Panamericana Sur, Panamericana Norte. Ninguna vez yo vi en el kilómetro, por decirle 100, un pobre hombre, 105, otro pobre hombre, 110, otro pobre hombre, no pues, acá los han abandonado cada 5 kilómetros, ¿ya? Porque nadie quiere hacerse de estas personas, doctor, ese es el problema. Es verdad, lo que falta es ese enlace entre lo que es el tratamiento supervisado por la familia y la ocupación real para la persona que está en tratamiento. Eso falta. Realmente aunque sea un tratamiento ambulatorio de día, o sea, para que la persona tenga un sitio para ir de 8 de la mañana, no sea 6 de la tarde y que después su familia la recoja, ¿ya? Pero lo que no puede ser es que por negarles una cama, hay gente que deja a su paciente ya en un estado más o menos catatónico, no se acuerda cómo se llama, lo abandonan a la puerta de la carrera. Porque como son NN, y usted ha visto la cantidad de NN que hay en la carrera, en Noguchi, que hemos tratado que a través de la prensa de su familia no se identifique, nadie nos quiere identificar. Porque ¿quién se hace el problema después? ¿Cuánto cuesta hacerse del problema? Claro. En realidad, el tratamiento en salud mental, ustedes saben que es bastante costoso. Solamente la depresión, por ejemplo, un tratamiento cuesta aproximadamente 3.000 soles para estabilizar al paciente. ¿Ah, sí? Y esto está siendo cubierto ahora por el CID. Pero yo también insisto de que falta ese enlace entre la inserción del enfermo mental por supuesto en su comunidad. No, todos los especialistas nos han dicho que un paciente insertado en la comunidad es mejor que un paciente institucionalizado. En eso parece que ya hay consenso mundial. O sea, la idea de tener al paciente aislado de la comunidad, institucionalizado de por vida, se ha abandonado.
En el Perú se sobrevive eso por los NNs, porque si lo vas a la correa son NNs, no hay forma de sacarlos, porque no sabes a dónde ponerlos. ¿Ya? Y tú no puedes tratar a un ser humano, ¿no es cierto?, como si fuera un objeto, una cosa desechable, ¿no es cierto? Tienes que darle dignidad y respeto aunque no esté en sus cabales. Entonces, ¿cómo haces eso? Tienes lamentablemente que tener establecimientos de salud que los reciban, aunque sea costosísimo para el Estado. Y es una pena, doctor, usted ha visitado la Alcorrera, la cantidad de espacio que hay. Hay hectáreas de hectáreas para construir un buen hospital psiquiátrico, y sin embargo el Estado no destina desde hace décadas, ¿no es cierto? La Alcorrera es una donación privada, es un patronato, o sea, fue originalmente un patronato privado, una donación de una persona voluntariosa y generosa, ¿no es cierto? Igual que el pericultorio. ¿Qué falta? Administración. Falta plata y priorización, ¿no? El enfoque debe ser multidisciplinario. Este enfoque multidisciplinario implica no solamente la atención en un hospital, sino que también en su propia comunidad tengan a psicólogos trabajando, asistentes sociales trabajando, tengan a tecnólogos médicos trabajando, que les vayan dando habilidades para su autosostenimiento o que tengan autonomía. Ese es el objetivo mayor, porque no se puede también sobrepoblar o tener en un hospital a todos, porque realmente el problema de salud mental es bien grande. Y si en ese sentido también tenemos otros problemas también tan graves, ¿no? No solamente aquellos que están diagnosticados, tenemos la violencia. Claro, luego tenemos otro problema que tiene que ver exactamente no con un diagnóstico patológico, sino, por ejemplo, el problema de la adicción, que es un problema grande en ciudades como Lima, también en provincias. Felizmente no tan grande como en otras capitales del mundo, nos ha dicho el señor Basilaki, pero grande, y que tiene que ser tratado con psicólogo y con psiquiatra, y con un tratamiento interdisciplinario. También, el adicto pobre, la familia lo mete a una comunidad terapéutica que Dios sabe si está aprobada por el Ministerio de Salud o no, donde pagas 200 soles al mes y se hacen de tu loco, ¿no? Y los enrejan. Hemos tenido tragedias como las que hemos visto, ¿no? Incendios con la gente muerta adentro, es decir, de terror, para no hablar de los abusos sexuales, de los abusos físicos, psiquiátricos, claro, de todo tipo, ¿no? Entonces, doctor, frente a eso, o sea, a mí me parece importante que la ministra lo ha dicho, y en el mensaje del presidente también al Perú el 28 de julio se habló de salud mental, dijo se decía priorizar esto. Pero es importante que en el presupuesto público para el año 2018, 2019, 2020 comience a haber, ¿no es cierto?, una partida especial para mejorar, ¿no es cierto?, la calidad de vida de pacientes que se atienden en el sector público, y que todos aquellos que no se atienden, porque siempre había el prejuicio, ¿no? No, el psicólogo es para los locos, yo no estoy loco, ¿no? Usted ha escuchado eso muchas veces, ¿no? No, hasta en el deporte, ¿no? Sí. Mis alumnos que están haciendo sobre medicina deportiva en la universidad están haciendo un estudio largo sobre deporte. Pues tú sabes que el IPD tiene un psicólogo para que los deportistas de alta competencia lo vean cada 6 meses. El doctor se está riendo. De verdad, doctor, ¿qué puede hacer un psicólogo deportivo viendo a un deportista cada 6 meses? ¿En qué lo puede ayudar? ¿No? Entonces, y tenemos testimonios de esto, es increíble, ¿no? Medicina deportiva necesita psicólogo deportivo. Ya, bueno, tampoco se atiende. El IPD tiene, pero la atención pues es mínima en comparación de la necesidad. Claro. Igual, el Ministerio de Salud tiene, pero la comparación es mínima, y además mucha gente en el Perú, sobre todo los estratos más pobres, que no ha estado acostumbrada a recibir tratamiento psicológico, lo considera una pérdida de tiempo. Ese doctor no cura, no da medicamentos, te habla, nomás te habla y quiere que le cuentes tus sentimientos. Está contando tus cosas a un desconocido. Usted le ha pasado, ¿no? Muchas veces, doctor. Pero bueno, es verdad, ¿no? Todavía existen esas creencias que se han ido transmitiendo, que piensan que solamente los que ya tienen un problema en el brote sintomatológico tienen que ir al psicólogo. Y que el psicólogo, porque no medica, no va a ayudar, es mentira, ¿no? ¿Por qué? Porque en cualquier enfermedad, incluso la depresión, o cuadros ansiosos, cuadros de ataque de pánico en su primera fase, puede tener una contención con medicación, pero el tratamiento es psicológico. ¿Por qué? Es porque hay una alteración en 2 componentes centrales de los sujetos, como son sus emociones, sus sentimientos, que no le permiten pues, interactuar bien. Así es. Entonces, lo que hay que dar a la gente en los minutos finales son algunas pautas de alerta, ¿no? Que me parece muy importante, ¿no? Cuando una
una persona debe decir, o yo, o algún familiar directo, mis hijos, todos nos preocupamos por los hijos, mi esposo, mi mamá, mi papá, mi hermano, yo creo que necesita hablar con un psicólogo. ¿Cuándo? ¿En qué momentos uno debe decir, si no, o yo debería hablar con un psicólogo? ¿Cuándo? Por ejemplo, en los niños, cuando repentinamente, cuando tienen un comportamiento normal y cambian, por ejemplo, hay niños que se deprimen y se vuelven muy agresivos, inquietos, perturbadores. Cambios dramáticos de la conducta. Cambios. Que no son, digamos, de la etapa del desarrollo, porque esa es la pubertad, que no corresponde a la etapa del desarrollo. De un día para otro, su hijo quiere un angelito, señora, o por ejemplo, no quiere comer, o come en exceso, todo el día come por la ansiedad, o el deporte que le encantaba lo odia, se come las uñas, o de repente la niña, que era una niña promedio, se vuelve la primera de la clase, ¿no? Es perfecta, y se adelgaza. Está entrando en una anorexia brutal. Esa es típica, primera de la clase con anorexia. ¿Ya? Entonces, eso es en niños. En adultos, doctor, ¿qué es lo que debe llamar la atención? De repente un poco en adolescentes, ¿no? En adolescentes, cuando comenzamos a recibir quejas, cuando los padres son convocados por los docentes, cuando nos informan que están faltando, o cuando repentinamente no quieren ir al colegio, claro, porque muchas veces un problema de bullying, de la violencia entre iguales, hace que estos no quieran ir al colegio. Deserción escolar, etc. Comienzan a aparecer también problemas de consumo de drogas. Por ejemplo, el chico que viene con los ojos rojos, comienza a llegar tarde, comienza a tener amigotes, y los amigos que tenían, claro, nos cambian. Y hay que decir una cosa, la represión pura no funciona, porque el papá ya te lo voy a castigar. Claro, funciona los premios y los castigos, por supuesto, todo incentivo, ¿no es cierto?, funciona, positivo o negativo, pero hay momentos en que sí, hay que llevar a alguien a decir, ¿sabes qué? Vas a hablar con alguien distinto a mí, para que tú puedas sacar tu problema y resolverlo, ¿no? Y en los adultos hay que estar alerta también. ¿Qué adultos sobre en qué todo caso? En la convivencia, Ya. estamos por ejemplo viviendo en pareja, o tenemos hermanos, tenemos padres que de momento se vuelven muy impulsivos, explosivos, o se aíslan, comienzan a hablar de cosas catastróficas, o son personas también que comienzan a hacer diversas actividades en forma compulsiva, que no es parte de su rutina, de su desarrollo. No, por ejemplo, personas que comienzan a hablar de su muerte todo el tiempo. Así es. Ojo. Pero no solamente en adultos mayores, ¿sabes? En todo, en gente joven. No, porque cuando yo me muera, perdón, tú no te vas a ver, sí, todo el tiempo hablando de su muerte. Esa persona necesita hablar con alguien, porque está pasando por una fase de depresión muy grave, ¿no? O personas que comienzan a deshacerse de sus bienes. Te regalo mi ropa, de verdad, comienzan a regalar sus cositas. Gente pobre o gente rica, llévate para ti mi televisor. ¿Por qué estás regalando tus cosas? No, yo ya las voy a necesitar. Esa persona está planeando su suicidio, ¿ya? A vista de toda la familia y nadie hace nada, ¿no? Y con toda tranquilidad, tú, para ti mi televisor, para ti mi ropa, mis zapatos se los dejo a mi hermana, ¿no? Las cositas de mi mamá. Entonces, ¿qué está pasando acá? Entonces, esas son señales de alerta, señora que me está escuchando, póngase mosca. Lo que necesita esa persona a gritos es que la lleven a hablar con un profesional. Que usted dirá, no tengo plata. Bueno, en el Ministerio de Salud tienen que atenderla. Existen, sí, atenciones en el Ministerio de Salud. Así, por el CIS y no por el CIS también. Entonces, hay que explicar a la gente que hay opciones previas, ¿no es cierto?, a una crisis grave, a un intento de suicidio, por ejemplo, frustrado. Antes de llegar a eso, hay un camino. Antes de entrar a una depresión severa, que es horrible, la depresión severa es horrible de verdad, y salir de ella es muy duro. Antes de llegar ahí, uno tiene que estar moscaza, de verdad. Por ejemplo, si usted ya no tiene apetito, ¿no? Doctor se ríe, parezco yo la doctora, ¿no? No hay apetito. Sí, es verdad. No, es verdad. O exceso de apetito también. Ansiedad. Usted no puede dormir. O al revés, todo el día quiere dormir, no quiere levantarse de su cama en la mañana, no tiene ni fuerzas para levantarse de la cama en la mañana. Y no es porque trabajó el día anterior mucho, no, dormir sus 8 horas tranquila, pero no, ¿para qué me voy a levantar? ¿Para qué me voy a vestir? ¿Para qué voy a salir? Mujeres que no trabajan, por ejemplo, y que atienden su hogar y ya no le quieren hacer la lonchera a los niños porque están muy cansadas, todo el tiempo están cansadas, y nadie les hace caso, ¿no? Y ellas cumplen con sus tareas domésticas, ¿no? Y son profundamente infelices, no ven una salida,
¿no? O cualquier problema, por pequeño que sea, económico, Ahora, ¿no? ¡Pum! Desata estos problemas de pronto no solamente tendrían que ver con esa persona afectada, sino con alguien más que la provoca o está induciendo. No, es que lo que pasa, doctor, ¿no es cierto? Uno tiene como que la predisposición y hay un hecho familiar Exacto. que es el desencadenante, que puede ser cualquier hecho. ¿No? Sí. Hay casos inclusive que solamente, por ejemplo, con la pérdida de un empleo y Exactamente. desencadena toda una crisis en el sujeto que termina muchas veces hasta en el internamiento. Lógico. Es tan severo el estado emocional que pierde toda... Me va a decir a mí que he perdido empleo como cancha, doctor. ¿Se puede imaginar con todos los empleos que he perdido? Yo puedo dar cátedra. Oye, debería hacer unos talleres de ¿qué hacer después de perder el empleo? Me vería rica. 8:49, vamos a hacer una pausa cortita y regresamos con el final del programa. Más consejos prácticos para nuestros oyentes. El doctor Elmer Amado Salas Asensios, decano del Colegio de Psicólogos del Perú, está con nosotros. Y no se muevan, estamos hablando de salud mental. Volvemos. La sabiduría del que ha caminado bastante en algunas culturas, no hay psicólogos, pero está la persona que caminó bastante, que es el que apoya mucho, y muchas veces en lo que es la salud mental. No, y sobre todo, fíjense, a veces en algunas familias una abuela, un abuelo que uno diría no sabe, ¿no? Que es el que dice, hijita. Fuente de sabiduría. Así es, ese Claro. chico, llévalo al psicólogo, y tienes que llevarlo a que hable con alguien. En el Perú siempre se dice a que hable con alguien. Y claro, a veces los traen acá al convento también, ¿no? A que hablen con el padre, ¿no? Pero bueno, hablar con alguien ya es terapéutico, ¿no? Claro, es un poco compartir esas vivencias tan desagradables que están dentro de nosotros. Y el hecho de compartir y es liberar. El hecho de que alguien nos escuche es pensar que hay alguien que está pendiente de cómo nos encontremos. Eso justamente nuestra autoestima es el sentirse bien, porque la salud mental no es entendido como enfermedad, sino la salud mental es esa capacidad que tenemos nosotros de conocernos, esa capacidad que tenemos nosotros de transmitir nuestras emociones, nuestros sentimientos, es esa capacidad que tenemos nosotros de interactuar saludablemente con los demás. Es una capacidad que muchas veces no explotamos. Y no, en realidad todos tenemos, pero algunas no la tienen. O sea, hay personas que no se aceptan a sí mismos y se muestran de otra manera y comienzan a generar conflicto. O hay personas que no tienen la capacidad para abrazar, hay personas que no tienen capacidad para decir te amo. Afectiva. Es una persona que no reciben un abrazo, no soportan que lo abracen. Esas personas no se están integrando emocionalmente y tampoco tienen esa capacidad de dar sentimiento, Pero, ¿no es cierto? De ¿por qué? alegrarse. Porque ha tenido un trauma en algún momento de su vida o porque simplemente no tiene esa capacidad. Claro, en realidad nosotros como personas tenemos pues un proceso de aprendizaje. Sus padres no le enseñaron a leer. No le dieron afecto. Correcto. O sea, lo castraron No afectivamente, puedo para dar lo usar que una nunca palabra me han muy, dado. muy... Y son personas que a veces en la vida adulta, entonces este señor tan simpático, esta señora tan agradable, no, qué frío, ¿no? O ¿por qué nunca se casó? ¿Por qué nunca formó una familia? Teniendo todos los atributos para hacerlo, ¿no? No, porque la parte afectiva les cuesta muchísimo, hay un enorme costo, y ese enorme costo puede transformarse, por supuesto, en una patología más adelante, ¿no? Ahora, claro, también tenemos en nuestra sociedad, y eso hay que decirlo, sociópatas, y que no están locos en el sentido de que son inimputables, porque un esquizofrénico es inimputable. O sea, si escuchan a unas personas que le hablan en la cabecita, ¿no es cierto? Es inimputable, porque obviamente las voces le dicen cosas, en fin. Y esa persona no puede estar sometido a un proceso penal. Claro. Pero un sociópata no es inimputable, ¿no es cierto, doctor? Un sociópata se diferencia el bien del mal. Bien, el sociópata, psicópata, el disocial, es una persona que está adecuadamente ubicada en su realidad. Así El es. único problema que tiene es que no ha procesado adecuadamente las normas y las reglas de convivencia y que cree que puede hacer lo que le da la gana Así es. y que puede quebrar las leyes, las normas, y que los policías, ni los profesores, nadie le puede decir lo que tiene que hacer y que siempre quiere hacer lo que... Y lo más importante, no tienen esa capacidad que acabamos de hablar, Empatía. el sentimiento de culpa. Así es, no tienen empatía. Y no tienen la capacidad de ponerse O en sea, el lugar de no hay que lo otro. frenen. Pueden causar dolor Ajá. y ellos no sienten nada. Así es. Causan dolor y no sienten nada. Entonces tú dices, esta persona está loca. No, señora, no está loca. Tiene, sí, efectivamente una patología, pero no es inimputable. Por lo tanto, una persona que es capaz de graves actos de crueldad, pero que puede distinguir el bien del mal, como dice el doctor, se ubica en la realidad,
no está exonerada de Ahora, pena. algo que había escuchado. Pero tiene que ser tratada. ¿Hay niveles o hay en todo caso posturas de psicopatía, por ejemplo? El psicópata, el que agrede de pronto a alguien y el que se deja agredir. ¿Es Bueno, cierto eso? En realidad el psicópata es aquel sujeto que en la convivencia social, o sea, no identifica límites. El tema no es que seas víctima victimaria, Ya. el problema es que mantengas una convivencia dentro de lo que hemos aceptado convivir todos. Claro. Y que no le eches la culpa de lo que tú haces, que vas en contra de todos, y dices, no, como el psicópata que hace violencia familiar, o Exactamente. el sociópata, como dice, que está en el colegio. Entonces, Yo te pegaba porque tú me has pedido, pues, ¿no? que yo te pido que te pegue. Tú me estás pidiendo que yo te pegue. Claro. Eso es inaceptable. Obviamente esa gente tiene que ser tratada en una primera etapa antes de que escale a niveles de violencia mucho ¿La mayores. psicopatía se puede tratar? Eh, ¿Tiene remedio? Mira, se puede tratar, todo se puede tratar. Ah. Pero lo que tú tienes que evitar es que una persona joven, detectada con conductas sociopáticas, escale en la Ah. violencia hacia niveles de mucho más graves. Si es una persona que simplemente no puede desarrollar empatía con los demás seres humanos, bueno, lo detectaste a tiempo. Eso es todo lo que te pasó. La diferencia es que lo detectaste a tiempo. Y eso sería importante, porque esa detección a tiempo Previene. evitaría muchísimos crímenes. Y esa prevención es justamente donde deberíamos apuntar, ¿no? ¿Qué hacer en la parte preventiva, ¿no? Muy bien. Antes de terminar, de repente, lo que yo quisiera decir es Por que favor. en la parte de lo que es la salud mental, la salud psicológica, debemos tener nosotros claro que necesitamos psicólogos. Tenemos necesidad de sincerar nuestras políticas de salud mental. No podemos, por ejemplo, abordar el problema de violencia juvenil, violencia entre iguales, cuando tenemos 26.000 psicólogos y hay 53.000 colegios del Estado que necesitan un psicólogo por colegio. Claro, No podríamos abordar los otros problemas de la salud, por ejemplo, en el campo clínico, en el campo laboral. Esa es la parte que tenemos que nosotros pensar. Nos vamos, ¿no? nos vamos. Saludos a todos. Bueno, Buenos días. Al doctor Elmer Salas Asensio, decano del Colegio de Psicólogos de Lima, le agradecemos su presencia. Se nos queda